titular. Que no se te olvide. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Es un programa que uno no olvida, porque es un programa que hace memoria. Por lo tanto, uno siempre lo tiene activado, por lo menos en el subconsciente. Este programa se llama Que no se te olvide. Y es un programa donde siempre se hacen tratos. Y yo les ofrezco un recuerdo para activar esa memoria, ese fondo del inconsciente, y ustedes me regalan un like. Si es bueno el recuerdo, siempre 2. Y si es muy bueno, un compartir. Hoy les traigo un recuerdo de aquellos años 80 de la televisión. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. 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 Y ahora, amigos, un concursante que es una verdadera sorpresa y sobre el cual ya nos habla Inés Ormazábal. Cada semana recibimos nuevos concursantes estrellas. Hoy te tengo una sorpresa, Pablo. Esta noche tenemos a una estrella concursante para responder sobre la obra de Oscar Wilde. Está con nosotros el señor Julio Edgardo Barrera, mejor conocido como Rully Rendo. La primera edición en inglés de una obra dramática de Wilde. Debe decirnos el título de la obra, el año en que fue publicada o el nombre del ilustrador. Estos dibujos que ves son las ilustraciones, Rully Rendo, que acompañaron la primera edición en inglés de una obra dramática de Wilde. Debes decirnos el título de la obra y el año en que fue publicada en inglés o el nombre del ilustrador. Tienes medio minuto y a triunfar, Rully Rendo. Y al filo de los 30 segundos, Rully Rendo, ¿cuál es tu respuesta? La obra fue escrita en francés, fue traducida por Alfred Douglas al inglés y el título era Salomé. Los dibujos pertenecen a Aubrey Beardsley y apareció en el año 1894. ¡Respuesta ganadora! Tenemos una nueva estrella. Ustedes me lo van a permitir, tiene muchas historias. En primer lugar, para los más jóvenes, Pablo de Madalengoitia fue el gran maestro de ceremonias que tuvo el Perú. Kiko Ledgar era, digamos, el animador de los años 70, 60, 70, más divertido, pero Pablo era el elegante, el maestro de ceremonias, el hombre de la cultura, y venía de los años 60 y 70 haciendo ya televisión. Esto es en los 80. Pablo de Madalengoitia tenía más esa voz y esa compostura y ese saber estar. Pero el concursante es Rully Rendo. O sea, qué hombre extraordinario, porque lo conocíamos como el rey del toque, el músico, el compositor, el hombre que triunfó en México con su música, pero además tenía una cultura extraordinaria. Bueno, tiene una cultura extraordinaria, Rully Rendo. ¿No es cierto? Bueno, fue concursante en este programa. No llegó a ganar los 10 millones porque le hicieron una pregunta muy complicada, pero participó extraordinariamente. Así que desde aquí a Rully Rendo le mandamos un abrazo. Estas imágenes me han hecho acordar de él. Pero no se pierdan de vista tampoco a Inés Ormazábal, perdón. Chachita, que fue además una niña prodigio en la televisión, que creció y desde muy chica, quienes nos están viendo y tienen más o menos mi edad o son un poco mayores que yo, tienen que acordarse de Chacha Ormazábal, ¿no es cierto? Salía en las revistas, era una chica divertida, muy niña comenzó a trabajar en medios y en televisión, y en esa época era quien ayudaba en el programa, lo co-conducía junto a Pablo de Madalengoitia. Fíjense cuántas aristas en un programa tan simpático. Y el último dato, cuando comencé a hacer televisión en el año más o menos 2000, 2001, y comencé a trabajar en Canal N, al poco tiempo recaigo en América Televisión. Y luego de estar en un programa de noticias de la mañana, me llevan a hacer un programa concurso que se llamó Saber y Ganar, que iba los domingos. No sé si ustedes lo recordarán. Bueno, cuando hacíamos una pregunta, les juro que cada pregunta no tenía más de 3 o 4 líneas. Eran preguntas
muy sencillas. Cuando uno ve los programas que conducía Pablo de Maladengoitia, ¿han visto la pregunta? Era una carta enorme y era una pregunta complejísima para ganar el premio. Miren la pregunta. O sea, miren el nivel de cultura y de pregunta compleja que se hacía en los años 80 y miren 20 años después cómo había ya cambiado muchas de las cosas que se hacían en televisión. He querido compartir con ustedes este recuerdo y esta imagen. Ojalá les haya gustado y ojalá se animen a darle like al programa y a compartirlo. ¿Saben por qué? Porque siento que cada vez más la gente, y no me pasaba hace mucho, la gente en la calle se me está acercando a decirme cosas del programa. Algunas les gustan, otras no les gustan tanto. Y está muy bien que sea así, pero comienzan a hablar del programa. Y eso es gracias a ustedes, a que lo comparten, le dan like. Gracias de verdad por ello. Vamos rápidamente con las 5 del día. Las tenemos en pantalla. La primera, atención, noticia. El Poder Judicial autoriza el levantamiento del secreto bancario del expresidente Pedro Castillo por el caso Los Niños. Todas las autoridades, si me preguntan a mí, deberían tener el secreto bancario levantado. Yo sé que hay, por supuesto, y es constitucional, el derecho, la reserva del secreto bancario y tributario. Y está de alguna manera bien que sea así porque hay que proteger la seguridad, la integridad y los ingresos de las personas. Pero me pregunto, en un país atravesado por corruptelas y por las situaciones que conocemos, ¿no debería ser ley que todo funcionario público tuviese abierto el secreto bancario? Yo pienso que sí. Pienso que no debería ser un secreto. En fin, lo dejo ahí para la discusión. Vamos con la segunda, que nos gana el tiempo. La segunda, detención de Adrián Villar. La Fiscalía sustenta orden contra joven por riesgo de fuga, y obstaculización de la verdad. Miren, la detención de Villar la esperábamos todos, pero el show policial que han armado es absolutamente inaceptable y es nauseabundo ver a la policía que 2 días antes se hacen los locos y aparentan como que una operación muy extraña donde van, hablan, miran, toman fotos y 2 días después 40 policías se presentan en la casa y lo detienen al sujeto que atropelló a Lisset Marzano. Muy raro todo. Ojalá que la policía deslinde claramente con los 2 policías que estuvieron en la casa y que por supuesto cumplían órdenes de gente que estaba más arriba que ellos 2. Atención con eso, porque ya está bien que la policía nos tome el pelo y que sigan jugando a las corruptelas cada vez que estamos ante un caso como este. Vamos con la tercera, que no se nos pase el tiempo. ¿Qué tenemos? Denise Miralles afirma que el gabinete fue conformado por ministros escogidos por Hernando de Soto. Eso es una verdad a medias. Es una verdad media, sino una media mentira, ¿no es cierto? Porque el gabinete no tiene el sello de Soto. El sello de Soto iba con otros nombres, tenía otra estructura. Así que cuidado con las medias verdades, que no se acostumbre Miralles a tomarnos el pelo y a mirarnos de costado, porque sabemos cómo están las cosas en este momento, en este gobierno precario, caótico, que no hemos elegido nosotros, que lo han elegido entre ellos para sus propios pactos y sus propias cuchipandas. Vamos con la siguiente, es la número 4, le llamamos la cuarta del día, que tiene que ver con que el Jurado Electoral Especial archiva proceso de exclusión contra Carlos Álvarez. Significa que Carlos Álvarez continúa en carrera. Veremos si el electorado termina decantándose y dándole el voto a quien en su momento tuvo un comportamiento, diría yo, pobre, antidemocrático, sucio, al burlarse de la oposición al servicio de Vladimiro Montesinos y Fujimori. Nunca olvidaré la panza que se ponía para burlarse obscenamente de Andrade, con unos chistes asquerosos y con una intención manifiesta de dañar políticamente a la oposición contra el dictador, o las burlas a Castañeda, ¿no es cierto? Ese intento de mostrarlo femenino, de homosexualizarlo, ¿no es cierto? Cuando sabemos quién coge aquí, ¿no es cierto? De qué y cómo, como si además eso fuese una condición para la burla, pero claro, él sacaba los estereotipos y los prejuicios que tenemos los peruanos en 1000 cosas para burlarse de personas que en ese momento eran oposición al gobierno de Alberto Fujimori. La gente decidirá
si me preguntan a mí, esta es la historia que yo conozco y la memoria que les traigo de Carlos Álvarez es esta. Es lo que sabemos y lo que conocemos. Esta ha sido la cuarta del día. Y la quinta y última tiene que ver con 6 candidatos evangélicos de Renovación Popular que afrontan denuncias policiales malas en los partidos si en el menú que nos presentan nos están metiendo de contrabando a gente de este tipo. El primer filtro tienen que ser los partidos. Si los partidos no son capaces de entregarnos un menú limpio, ordenado, claro, potente de candidatos, lo que vamos a tener en el Congreso es una mediocridad muy grande y a un grupo de raterillos o raterotes dispuestos a llevarse en paila el dinero del país. Son los partidos los primeros en tener que ofrecernos a la población, a los votantes, un menú de excelente calidad de candidatos. Y no lo están haciendo, porque el partido es un club de amigos. El partido, y lo vimos en programas anteriores, ha perdido su capacidad de ser esa organización que forma cuadros, que genera militancia, que estructura, ¿no es cierto?, a partir de un norte y de un horizonte de país, una serie de estructuras y de direcciones y de comités donde hay gente trabajando desde una lógica partidaria. Eso ya no existe y nos están metiendo de contrabando a gente que tiene denuncias policiales. Y de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Hasta aquí, las 5 del día. ¿Quieren saber de qué nos vamos a ocupar el día de hoy en el programa? Es un tema que yo creo que es caliente y que los invito desde ya a participar con sus opiniones y sus preguntas. Esto es el dato que nos faltaba. Cuando un conductor de televisión viaja a Puno o a Juliaca, a una radio, luego de haber terruqueado a la población de ese lugar, y tiene que salir escoltado por la policía, ¿es solo una población que está molesta por ese terruqueo o detrás hay algo más? Cuando vemos las elecciones, las últimas elecciones, y vemos que el sur andino del Perú nunca ha votado por Keiko o nunca ha votado por los candidatos de la derecha, ¿no les llama la atención por qué? ¿Por qué el sur andino del Perú, hablo de Ayacucho, Apurímac, Puno, Tacna, aunque Tacna tiene zonas andinas y zona de costa, por supuesto, ¿no? ¿Por qué nunca votan a la derecha? ¿Qué les parece si hoy armamos un programa entre todos y encontramos un poquito la explicación de por qué el sur andino se resiste a la derecha? ¿De acuerdo? No a la derecha inteligente que tiene el país, sino a esa derecha boba, atrevida, malcriada, discriminadora, insolente, racista. A esa derecha el sur andino le dice de ninguna manera. Pero yo no puedo hacer el programa solo, he tenido que irme hasta Estados Unidos, a la Universidad de Princeton, donde hay un historiador peruano a quien yo sigo mucho, admiro su trabajo, admiro su mirada del país. Él es José Ragaz y es un hombre que tiene una mirada muy interesante para que nos explique un poquito esto de lo que estamos hablando. José, gracias, estás ya con nosotros, bienvenido, un gusto estar contigo. Carlos, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo y un saludo a quienes nos están siguiendo en esta tarde. José, te propongo conversar de esto que más o menos he contextualizado y tú me ayudarás a contextualizarlo mejor mientras vamos viendo algunas imágenes que nos van a permitir poner el contexto y a permitir que nuestros televidentes nos ayuden con sus preguntas y sus comentarios. José, si tú estás de acuerdo. Por supuesto. Comencemos. Yo he querido partir esto en etapas, vamos a quemar rápidamente las más antiguas y muestro estas imágenes. La primera imagen es una imagen de costa, pero me sirve un poco para graficar lo que ya he llamado el quiebre del gamonalismo. Hasta mediados del siglo XX había un sistema donde las familias, los hacendados, lo que yo entendería hoy por la derecha tradicional, poseían inmensas extensiones de tierra y ejercían un control casi feudal sobre el campesinado indígena. ¿Era así en el sur andino, José?
Sí, y de hecho, bueno, o sea, las imágenes que has colocado son muy elocuentes respecto a una estructura no solamente agraria, sino también una estructura social, ¿no? Que buscaba tener a la población de origen indígena totalmente sometida, totalmente explotada, y que de alguna manera eso felizmente fue cambiando, digamos, en el siglo XX, y con la reforma agraria como que terminó de quebrarse de alguna manera. ¿No había representación política del componente indígena? No, de hecho es un tipo se elimina el voto indígena en 1896 bajo otro tipo de criterios, señalando que solamente pueden votar aquellos que viven en ciudades, que pueden leer y escribir, Ok, lo cual era una forma nada sutil, digamos, de discriminar ok. precisamente a un tipo de población que no había recibido educación por parte del Estado. José, ¿el indio es bruto? ¿El indio no sabe? ¿El indio no ¿No? entiende? ¿Ese era el criterio? Ese era el criterio que se empleaba exactamente y que hasta el día de hoy varios lo mantienen, aunque no lo dicen abiertamente. Buen punto. Sigamos avanzando. Me arriesgo a pensar que con los años avanzando y antes de la reforma agraria aparecen Ujú, unos personajes claves y yo quisiera poner a Hugo Blanco como un ujú. referente. ¿Me equivoco o tú dirías que hay otros igual de importantes? No, yo creo que Hugo Blanco es un poco el símbolo, digamos, de estos movimientos campesinos, pero que también venía ya de mucho tiempo antes, con movilizaciones justamente contra la explotación de los gamonales, de las haciendas, contra también el maltrato que venía del Estado, y eso viene del siglo XIX, por ejemplo, Claro. con Juan Bustamante o con otros líderes también que fueron muy duramente reprimidos, tanto en Puno como el caso de Hugo Blanco en Cusco, pero también junto con estos personajes más visibles, hay también muchas movilizaciones de campesinos que buscan precisamente reclamar por el trato tan discriminatorio y excluyente que se le da a las familias de esta localidad. Ahora, Hugo Blanco representa una corriente trotskista. ¿Crees en el componente ideológico que él traía? ¿Estos movimientos podrían haber prendido en el sur? Es decir, ¿hay una izquierda que comienza a entrar en el sur andino, José? Sí, hay una izquierda que empieza, pero también, digamos, es parte de una serie de movimientos que venían dándose, ¿no? O sea, lo que hace Hugo Blanco es movilizar, digamos, a una parte de este campesinado según una línea política específica, pero es parte también de un movimiento mucho más amplio, ¿no? O sea, no es que solamente con esta línea no es, Ok, seguían los campesinos, sino que ok. era parte de una línea mucho más amplia también. Permíteme el paréntesis, pero tú sabes, yo soy un Ujú, poco un poco mayor que tú, José. Yo tengo 53, pero en mi cabeza está como los medios de comunicación limeños, y no puedo olvidar a Risas y Salsas, se burlaban de Hugo Blanco y lo presentaban cochino, ujú, con su correa que era una soga, con ujú. ojotas, maloliente, y era como el punto de diversión, digamos, era como, a este hay que animalizarlo, José. Completamente, ¿no? Y eso hasta poco antes de su muerte también, la manera en que lo presentaban o incluso se burlaban de él también, era una manera de no solamente atacarlo a él, sino atacar la línea política y también el movimiento campesino, ¿no? Y que las burlas hacia Hugo Blanco es parte de una serie de sátiras y también de formas derogatorias que venían contra el campesinado desde la época del indigenismo, de los años 1920 en adelante. De acuerdo, Entonces es parte digamos, de una línea bastante lamentablemente que hasta el día de hoy se ha hasta el mantenido. día de hoy. Muy bien. Estados Unidos le está diciendo a América Latina, oiga ustedes, Alianza para el Progreso, tienen que hacer reformas agrarias o nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado en Cuba. Los Ujú. partidos políticos no tienen No. la capacidad, ni el valor, ni el coraje de hacer reforma agraria. Lo de Belaúnde es muy tímido y Ujú. Velasco dice, yo la hago. Ujú. La figura de Velasco, ¿qué relevancia alcanza en esto que estamos hablando, José? Bueno, yo creo que es el punto culminante de la Guerra Fría, ¿no? Es como, digamos, pero es también una figura paradójica, porque mientras las demás dictaduras latinoamericanas o se orientaban, bueno, hemos visto el caso de Chile, el caso de Argentina, Paraguay con la Operación Cóndor, el Velasco era algo completamente raro, ¿no? Digamos, iba un poco en la línea contraria, más progresista, pero también pensando que las reformas que tenían que hacerse, digamos, desde arriba y no, digamos, de manera siguiendo los otros ejemplos que hemos Claro, señalado, ¿no? claro. Ahora, es alguien que cambia, digamos, al país de manera estructural. Y uno puede discutir si fue positivo, fue Por supuesto, negativo, por porque es supuesto. parte del debate público, así como lo podemos hacer con Fujimori, con Odría, con tantos otros. Pero lo cierto es que la reforma agraria, yo creo que si no se hacía en ese momento, hubiese complicado más al país en los últimos años, Mm, ¿no? Perú fue uno de los países que lo hizo casi más al final. O sea,
México comenzó en 1910 y Perú lo hace casi 58, 59 años De más acuerdo. tarde, ¿no? Entonces ya Y lo ha no hecho sé Cuba. además, José, si fue Carlos Iván de Gregorio, Carlos Tapia, quienes dijeron, sin reforma agraria, Sendero ganaba la guerra. No, que es una tesis discutible, pero ahí está como para pensarla, ¿no? Totalmente, porque además lo que hace la reforma agraria es justamente eliminar esa brecha que había de concentración de poder, Así ¿no? es. Tanto de acumulación de tierra como Así también a es. nivel de propiedad social. Y uno puede, no, obviamente, ese es el terreno de contrafácticos, ese es el terreno de especulación, pero hay una base también en la cual que si se hubiera mantenido el comunalismo, el campesinado hubiese sido más proclive quizás a apoyar soluciones radicales al ver que no Claro, había también respuestas claro. desde el Estado y que habían venido dándose, como tú bien lo dijiste, con Belaúnde, pero que eran reformas hasta cierto punto muy Muy tímidas, tímidas. muy sectoriales y que también responden en parte a la complejidad de la agricultura peruana, o sea, del suelo, digamos, en el Claro. país, ¿no? Entonces, Velasco lo hace para bien o para mal, con las herramientas que tiene, pero en algún momento, digamos, pero no es una reforma que se mantiene en De el acuerdo. tiempo, sino que se desmantela rápidamente. Pero José, hay algo que no termino de entender. Si Ujú. yo soy dueño de una hacienda, que tengo al campesinado en una situación semifeudal, que he heredado este espacio de padres, hijos, abuelos, pero además tatarabuelos que le quitaron tierra a comunidades, ¿de acuerdo? Ujú. Pero veo que se viene una reforma agraria, por más que sea un racista y un clasista y por más que odie a la raza que tengo, aunque la raza es una categoría muy discutible, ¿no? Al grupo, al fenotipo que tengo delante, digamos, por un tema de costo-beneficio, diría, bueno, reparto la tierra, Ujú. cooperativizo, me organizo con los campesinos, salvo lo que puedo. Pero no tuvieron esa visión, no tuvieron esa mirada. ¿Era más fuerte el odio que intentar salvar lo que se podía? Se sabe que hubo algunos acuerdos entre digamos, hacendados con las familias campesinas que trabajaban para ellos, yanaconas y también trabajadores, pero no fue como la mayoría de casos, ¿no? Fueron más bien acuerdos privados, a veces temporales también, que se extinguían con una generación y pues, en algunas zonas en particular. La cuestión ahí es que la hacienda, como en muchas otras partes también de las Américas, e incluso también en Estados Unidos con las Ujú. plantaciones, no era solamente una cuestión económica, sino como tú lo has mencionado, era una cuestión de prestigio social, era una cuestión también de dominación, era una cuestión también de control, Claro, ¿no? De claro. estatus, ¿no? Que en cierta manera reproducía la forma en la cual se gobernaba el país, pero a una escala más micro. Entonces, ceder ese tipo de poder de manera voluntaria por una cuestión también de presión social, no era, digamos, como la lógica para muchos de los hacendados, ¿no? Sino más bien asumían ellos que le hacían un favor, digamos, a las familias campesinas y que éstas, por una cuestión de orden natural, que estaba completamente legitimado en el país, tenían que entregarle su Por fuente de orden trabajo, natural, tenían pero que eso es entregarle. casi dinástico, eso es una monarquía, Totalmente, José. claro, eran propiedad de ellos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y hay un libro muy bonito que quiero recomendar que es de Rolando Rojas, que es un Ya, historiador peruano, ya. que cuenta que él mezcla la historia familiar de eso, que eran de Arrendires de Cusco, con los levantamientos justamente de las haciendas, ¿no? Y que cuenta mucho mejor a escala, más detallada de cómo estos movimientos se fueron dando en los Buen dato. últimos años. Vamos a llegar a los 80. Dejamos la Ujú, reforma agraria atrás. Sendero le declara la guerra al país. Pero ya en el sur andino hay organizaciones de base, Izquierda Unida y otros ujú. partidos se están organizando en el sur andino. La Confederación Nacional Agraria me parece una pieza clave, José, de articulación Ujú. campesina. ¿Cómo llegan los 80? Sí, bueno, llega después de varias décadas, digamos, de organización campesina, como tú bien lo has dicho, y eso José Luis Renique lo ha trabajado de manera Ya, fundamental. Y además que es algo que no es que nace en los 60, sino que viene ya de, de si uno mira atrás. los años 1920, Ok. como por ejemplo todo el sur andino, con la expansión de los ferrocarriles y también del Ah, comercio, de hecho tiene mucho más contacto intelectual, pues con Gamaliel Churata, con todo el grupo Resurgimiento de Cusco también, y con todas estas vanguardias literarias e intelectuales de Puno y Arequipa, tiene mucho más contacto incluso con Buenos Aires que con Lima, ¿no? Hay también mucha mira. conexión, por ejemplo, con Mariátegui, también con Amauta. Entonces, es parte de todo un proceso que se va dando y que en los 60 se va organizando de manera más amplia a través de redes, también con envío de emisarios al gobierno, y que en los 80 es justamente cuando ahí empieza a haber también una resistencia a estas propuestas radicales como totalmente De insanas y acuerdo. como la de Sendero, ¿no?
¿por qué entonces Sendero no captura el sur, José? ¿Qué no entiende del sur? No, la organización, digamos, es lo que evita que, o sea, la organización campesina también, ¿no? Y el hecho de que las organizaciones campesinas del sur digamos, no ven la propuesta de Sendero como una propuesta Claro. real, viable y también completamente con sentido, ¿no? O sea, frente a lo que ellos estaban planteando y lo que venían trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y eso también creo que hay que resaltarlo, porque muchas veces Así se es. termina homogeneizando, Así ¿no? es. Y Ojo, no, ojo fue que los que te ruquean no se dan cuenta que ahí estuvo quienes se opusieron a totalmente. Sendero, José. Abiertamente, completamente. Y en parte, digamos, si Sendero no logra expandirse por gran parte del país, es justamente por la resistencia que tanto rondas campesinas como también organizaciones de base le sacan en cara y también se enfrentan y mueren en parte por ese tipo, digamos, de De acuerdo, enfrentamiento contra las de fuerzas acuerdo. subversivas. José, yo también quisiera destacar en esta defensa contra los violentos, contra estos Ujú. asesinos, a una iglesia valiente, a la iglesia de la teología de la liberación, no a Completamente. los odálites, no a los del Opus No, Dei que no. estaban en sus palacios y en sus Ujú. cócteles y en sus riquezas, sino a la iglesia de Gustavo Gutiérrez, a la gente en Ayaviria, a la gente que estaba ahí, José, a esa gente me Sí. parece que hay que resaltarla también. Totalmente, totalmente. Ellos tuvieron una presencia muy importante, así como también otras órdenes religiosas, los Marignol, por ejemplo, Así también, es, y después también otras más, que también contribuyeron precisamente a densificar esta red de apoyo, de comercio y también de educación, ¿no? así Que es lo que es. permite que haya una cohesión, en cierta manera, que no tienen otras regiones Claro. en el país. Claro, me has hecho pensar los Marinol en El Salvador, por ejemplo, cómo se la Por jugaron ejemplo. contra las dictaduras, ¿no? Totalmente, claro, y eso también la presencia de las iglesias en general, ¿no? Y de órdenes religiosas creo que Sí, también sí. merece mencionarse. Y en otras zonas del Perú me has hecho acordar cómo el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pone en relieve el valor de las iglesias evangélicas también, que en Exactamente, zonas también, alejadas pusieron el pecho frente a Sendero, José, totalmente, y donde el Estado no existía en donde el Estado no ocasiones. existía. Vamos a los años 90, el rechazo al modelo neoliberal y al regionalismo, ¿no es cierto? Bueno, es el modelo económico de libre mercado, que es apoyado claramente por las derechas, ¿no es cierto? Y hay un personaje clave en el sur que destacan, que es Juan Manuel Guillén y cómo se Ujú. produce el arequipazo, y hay algunos fenómenos de defensa de la penetración de lo neoliberal. ¿Dirías que es un fenómeno que se expande en todo el sur andino o hay islas aquí, José? No, yo creo que hay islas ahí porque también es un punto importante que las regiones no son bloques Claro, homogéneos, ¿no? pues. Las regiones van cambiando y en el Perú uno puede distinguir regiones políticas. Por ejemplo, bueno, la selva, por ejemplo, ¿no? Que se pensaba que era un Claro. bastión fujimorista y hemos visto lo que ha pasado ayer con Keiko Fujimori, que la han rechazado. Hemos visto, por ejemplo, lo que llamaban el sólido norteaprista, que ¿Te ahora ya no es ni acuerdas? Claro, sólido, claro. ya no es ni sólido ni aprista, ahora es de, digamos, Acullista. totalmente, ¿no? O incluso también, por ejemplo, la región central. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y que también, por ejemplo, personajes como Guillén tuvieron un rol en su momento, Sí, pero que después muchas de estas partes, digamos, terminaron creando una suerte, digamos, de justamente en oposición a lo que es el Fujimorismo. claro. Pero nunca me voy a olvidar que en ese arequipazo, el que era ministro del Interior de Toledo era el impresentable de Fernando Rospigliosi, hoy uno de los personajes que se vendió al Completamente. Fujimorismo, ¿no, José? Completamente. Y Arequipa siempre ha tenido también un rol político importante Así desde el es. 19 en Si los adelante, ¿no? arequipeños algo saben es de defender libertades, José. Absolutamente, sí. Así ¿No que es en cierto? Arequipa se mueven. En Arequipa siempre ha sido como un termómetro muy importante también ahí desde sí, hace mucho tiempo. De acuerdo. Llegan las elecciones, entonces estoy dando un poco saltos porque, claro, Ujú. el Sí. tiempo es traicionero. ¿Humala no capturó el sur? Porque miren en este cuadro donde ves el mapa Ujú. en rojo, fue el voto por Humala. Más bien Humala quizás traicionó ese voto que le dio el sur, José. Sí. Sí, bueno, este ya cuando entramos, ya cuando se llamaba el Sur Rojo, me acuerdo en esos años, ¿no? Cuando se hablaba, digamos, pero también, o sea, porque no es que las regiones son como que tienen un voto ya asignado por Sí, pues. generaciones, sino que depende mucho el cálculo político, obviamente, en toda colectividad, pero también depende mucho en lo que el líder, no solamente cuando gana las elecciones, sino en cómo refuerza ese tipo, digamos, de compromiso durante el gobierno, ¿no? Fujimori lo hizo, por ejemplo, en la selva.
¿no? A nivel de sanciones de impuestos también, y mantuvo, digamos, una base política importante que parece que se está resquebrajando. El APRA lo hizo siempre también con el norte, pero en el caso del sur, lo que pasa es que no había candidatos que salieran del sur. Esa es la cuestión también, ¿no? Por más que la familia Humala, digamos, era de Ayacucho, no se sentían representados por los candidatos que estaban postulando al gobierno o que Mm. ganaron, digamos, en ese momento. Pero ¿no era una paradoja que Humala conquistara el voto ayacuchano Ujú. cuando además se le acusaba de violaciones a derechos humanos en campaña, José? También, y la cuestión es que las acusaciones no avanzaron, digamos, no fue, o sea, por más que se buscó aclararlas, nunca lo del capitán Carlos, ¿no? ¿Te De acuerdas? hecho, Claro. hasta el día de hoy todavía no se ha cerrado el tema, ¿no? Y se mantuvo un poco flotando durante campaña, pero nunca se terminó tampoco de esclarecer, y eso también tampoco jugó en contra, Claro. digamos, y, en ese momento, ¿no? Este apelativo de la mancha roja, ¿quién se lo puso, José? ¿Tú recuerdas? No, pero hay, digamos, siempre ha habido una suerte de proyección del sur como, digamos, como algo radical, ¿no? Como un espacio mucho más radical, pero además también, nuevamente, esto viene de hace un siglo atrás, o sea, esto viene incluso de mucho antes atrás, porque es una de las regiones con mayor densidad de población indígena, es una de las regiones donde había más interés para el Estado, desde la independencia, por Claro, capturar el tributo de indígena acuerdo. también, dependía también los ingresos de esta región por la población indígena y que después, cuando ya ese vínculo cambió, lo reprimió duramente. O sea, la rebelión de Juan Bustamante en 1868 y cómo termina es un eco de lo que va a pasar con Dina Boluarte en el 2022. Entonces, Correcto. hay una memoria, digamos, que se va transmitiendo ¿Eh? generacionalmente, que no tiene que ver contra los partidos, tiene que ver contra el Estado y sobre todo con cómo Ok, Lima centraliza el Estado. quiero llegar a Porqui, pero antes de Porqui necesito detenerme en Castillo. Todavía no en el Castillo del cual comenzamos a saber de sus corruptelas y no en el Castillo que da el golpe de Estado. Me quiero quedar en el Castillo recién elegido Ujú, presidente constitucional de la República. ¿Por qué hay un intento de los bufetes de abogados más ujú, renombrados del país, de las élites económicas del país, de los empresarios, de Lourdes Flores, Montoya, de toda esta gentita que intenta ir a la OEA, ¿no es cierto?, de desautorizar 300.000 votos del sur andino, de decir, ese voto no es no igual que vale. el mío, porque lo que querían era Exactamente. encontrar 300.000 votos que no sirvieran para que Sí. ganara el fujimorismo criminal que ya todos conocíamos, ¿no es cierto, José? La pregunta es esa, ¿y por qué Cholo de mierda, Serrano de Ujú. porquería? O sea, ¿por qué sale todo esto que estamos explicando que viene desde el gamonalismo? Sí, yo creo que la elección de Castillo es una coyuntura que todavía creo que no hemos analizado bien y que no hemos todavía digerido bien, porque además se mezcla con otro elemento, se mezcla con el bicentenario del país. O sea, el mismo bicentenario del país, el 2021, cuando cumple 200 años, sale por primera vez, o sale, digamos, un presidente de Así origen es. andino del siglo XX, Profesor que y además campesino. profesor y campesino, además que no tiene casa en Lima, o sea, que no, digamos, que no ha residido en Lima, ¿no? Que hace mucho tiempo que no veía un candidato presidencial que no viviera en Lima, y que obviamente es totalmente cuestionado por justamente siguiendo una serie de patrones que ya veíamos y que pensábamos que habían desaparecido, se mantienen y que ahora tiene que ver con que no aceptan que este candidato, no solamente por ser de izquierda, sino por venir de donde viene, digamos, por ser quien es, ¿no? Y por tener la apariencia que tiene, no puede gobernar el país y menos democráticamente. No entienden que haya sido elegido Así que no con esa entienden. cantidad de No votos. No entienden. entienden. No entienden. Yo creo que parte de eso tiene que ver con la crisis que estamos atravesando en la actualidad, ¿no? O sea, con el hecho de legitimar y tratar Mm, de socavar el voto popular, porque no es alguien que ha llegado con golpe de Estado, es alguien que, independientemente de los comentarios que uno pueda tener personales políticos sobre Castillo, y después que uno se esté decepcionado de él después con lo que se conoció, pero llegó al poder por las mismas claro, reglas de juego que habían permitido llegar claro. a muchos otros presidentes antes y que Así no los es. cuestionaron y que no buscaron Así es. invalidar votos. De repente tienes estudio de abogados, como tú bien decías, trabajando día y noche con Así es. practicantes, tienes a cientistas de datos tratando de encontrar la sin razón o que los números no cuadran según ellos. Y que buscaban precisamente que no Totalmente. llegara al poder, ¿no? Entonces, eso es parte de esta larga línea de tradición que hemos estado conversando.
José, el tiempo me gana, pero no quiero dejar de hablar de Rafael López Aliaga, Ujú. de Porky. Porky es alguien que no puede pisar Puno. Porky No. es un terruqueador nato. Ujú. Porky, todo lo que ve que viene del sur, hasta un toffee de la Ibérica, le parece terruco. Sí. ¿Qué espera entonces? ¿Cómo puede ganar unas elecciones sin el sur? Yo creo que es muy complicado, por no decir imposible, pero ya hemos probado que en Perú nada es imposible, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado, digamos, sin tener ese bastión, por más que algunas encuestadoras inflen sus números, digamos, en el sur, de manera un poco extraña, pero no, yo creo que va a ser muy difícil, y aún así, si gana sin el sur, eh, el sur va a tener, digamos, un rol importante de oposición, así como lo tuvo con Dina Boluarte, ¿no? Entonces... Pero la cuestión es que López Aliaga no ha hecho ningún tipo de esfuerzo por acercarse al sur, no ha hecho ningún tipo de Ninguno, propuesta específica, ninguno. no tiene ninguna presencia en el sur a nivel de clubes, digamos, de redes políticas o también de vinculación. Para él el sur es una forma de hacer negocio, como el tren de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Pero no, él lo que ve más bien son inversiones, es números, dinero, pero no ve personas, y mucho menos personas que no sean de su entorno cercano como él, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el problema es que los candidatos solamente piensan en función de lo más inmediato de cómo llegar a la segunda vuelta, pero no de cómo van a gobernar un país por los siguientes 4 años. Buen Y no punto. pueden gobernar sin tener a una región, digamos, fuera de este conteo. Buen punto. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero en el supuesto que Rafael López Aliaga gane las elecciones y el sur, arisco como es además, porque ya lo vimos con Dina Boluarte, que Ujú. no le aguanta pulgas a nadie, me preocupa la violencia. La violencia desde Totalmente. el Estado, ¿ah? Sí, Más ese que desde Estado. Puno. Ujú. Sí, y también la cuestión es que no hay ningún esfuerzo, nuevamente, o sea, los partidos piensan muy en corto plazo, ¿no? Y en la medida en que no desarrollan ese tipo de redes, ese tipo, digamos, de presencia con organizaciones y también con agrupaciones, va a ser muy complicado que salgamos de la crisis actual. No es una crisis solamente de quién sale, de quién llega para ese gobierno, Sí. es una crisis también de cómo se representa una región dentro de una política que los ha excluido por décadas y también por varios años. Mm. Ahora, José, no sé si quizás por la distancia no lo has percibido, pero eh, hay cosas simbólicas, elementos. Ha sido hermoso, por ejemplo, en el documental de Corcuera ver la respuesta de algunos sectores de clase media de Lima, por ejemplo, cómo han aplaudido, cómo han reconocido el Ujú. valor y el coraje de las familias de las víctimas, ¿eh? Sí. No, el documental es precioso. Es precioso. Yo le escribí una columna en La República justamente para poder llamar la atención sobre eso. Y también, nuevamente, esta es otra forma de a veces sabotaje, como algunas compañías cinematográficas no han querido ponerle, digamos, no han querido darle una mayor visibilidad, ¿no? Ese es un El documental que Cineplan debería... lo saboteó el día antes de la... Totalmente, totalmente. Es un documental que debería estar en televisión pública, pero que no va a estar, Sí, señor. Como La Revolución y la Tierra, que le hicieron la por misma ejemplo. jugada, ¿te acuerdas? Le hicieron la misma jugada, exacto, diciendo que no convenía por elecciones, un señor que está ahora postulando también, me parece ridículo, pero que debería ser algo, o deberían De subirlo a acuerdo. a internet en algún momento, porque es un documental que debería ser visto por todos los peruanos. José, gracias. La verdad es que No, siempre gracias a ti por conversar la contigo conversación. es un placer. Mira, te has ganado una bulla, ¿no es cierto? Por la buena onda, gracias, como siempre. No, gracias a ti, Y Carlos. cuando regreses a Lima, este espacio para seguir conversando y hablando de cosas Encantado, tan te paso la importantes voz. como esta. Te mando un abrazo. Listo, un abrazo de vuelta, gracias. Lean los trabajos de José Ragaz, se los aconsejo y sus columnas son muy interesantes. Tiene una mirada del país que me parece fina. Se las recomiendo de verdad. Lo que viene a continuación es algo que nos gusta mucho. Celebrar y reconocer a los nuestros. Que no se te olvide celebrar a los nuestros. Comienza el Festival de Viña del Mar y el Perú ha tenido importantísima presencia en ese festival. Quiero recordar solamente en video esta. Miren ustedes.
Desde Telecentro, Viña del Mar, 78. Un programa que transmite Panamericana si pueden el video, Televisión. compañeros, para comenzar y luego Bien, vemos, Anita, vemos las otras. vemos los ¿Me ayudan? comentarios. Este es un momento O de les hago una especial bulla. satisfacción para A ver, nosotros. láncenlo, lancen el Sí, video y yo voy porque ahora comentando. llega Homero, el eso. representante peruano que fuera premiado Anita como el Martínez, mejor de intérprete Panamericana Televisión, en extranjero. ese momento Mucha Telecentro, atención al está desempeño de presentando el Homero. Festival de Viña del Mar. Sobre todo a la forma en que el público el gran Iván respalda Marcos, su canción, la voz que fue años de encendiendo las Panamericana, clásicas también viene. Él es el hombre de la voz de Panamericana. Esto ya son imágenes del festival que iba a presentar a Homero. Homero se presentaba en el festival en el año 78. Juan Manuel Fernández Bejarano, Homero, es el primer artista peruano en la historia en ganar una gaviota de plata. No podemos pasar la canción por un tema de derechos, pero ahí sale al escenario Homero y la Quinta Vergara se viene abajo de una forma increíble. Peligro YouTube, no dejar pasar la canción, por eso la adelantamos, que no se escucha, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes quién estaba de jurado, que eso es lo hermoso, además, emocionada hasta las lágrimas, porque el público chileno no podía más con Homero. Miren quién estaba entre el jurado, por favor. La gran Chabuca Granda, que se quita los anteojos emocionada, llorando porque los aplausos para Homero eran ensordecedores. Hoy que comienza Viña del Mar en una nueva versión, hemos querido recordar Viña del 78, al gran Homero, ganador de la Gaviota de Plata, y a la gran Chabuca Granda, que ese día estuvo allí, era jurado del concurso y se emociona al ver los aplausos del público chileno hacia el cantante peruano. No son imágenes maravillosas, son del año 1978. Y Chabuca nuevamente allí, díganme si no es hermoso, no podía más de la emoción. Homero no fue el único ganador. En 1999, Jessica Sarango gana también, Eduardo del Perú en el 2002. Estoy un poco yendo un poquito rápido porque el tiempo nos gana. Jean-Paul Strauss en el 2004 ganó la Gaviota de Plata como mejor intérprete. Jorge Pardo en el 2005. Bueno, la gran Damaris, no me puedo olvidar de ella, ¿no es cierto? Con una canción preciosa en el 2008, Tasuikizun. No, espero haberla dicho bien, perdónenme. Mi quechua tan atrasado y pobre, que en quechua significa bailemos. Ahí lo dije mejor. En el 2015, la agrupación Cosa Nuestra, una agrupación peruana que ganó la Gaviota de Plata, mejor interpretación en la categoría folclórica con Sonero de Callejón. Una propuesta que mezclaba salsa con música criolla. Fue una cosa maravillosa. En el 19, Susan Ochoa nos sorprende también con el triunfo. Ella cultivó al público en la competencia internacional con el potente tema Ya No Más. Y Milena Wharton en el 23 se alzó con la victoria en la competencia folclórica con la canción Warmisitay. O sea, presencia peruana e importante en Viña ha habido, pero esa primera del año 78 es probablemente la más destacada. Así que a todos ellos, miren, me he conseguido mi touch. ¿Qué tal? A todos ellos, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. ¿Cómo no celebrar a los nuestros en un programa que hace memoria? Bueno, nos vamos. Pero con una promesa, la de regresar mañana. Mañana viernes tenemos juego, mañana nos vamos a divertir jugando basta, no lo olviden. Tenemos dos invitados, no les quiero adelantar para que sea sorpresa quiénes van a estar con nosotros. Y seguimos con el like a cambio del recuerdito, ¿eh? Eso lo mantenemos para todos los programas. Gracias por estar con nosotros y espero que el programa de hoy nos haya servido como para seguir entendiendo que si no restañamos las heridas, si no hacemos de este país un país menos fracturado, menos fragmentado, más tolerante en sus diferencias, va a ser muy difícil construirlo para nuestros hijos. Necesitamos restañar heridas y ser un país más justo y más equilibrado. Nos vamos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.